Hola, hola, mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Estamos en Josué capítulo 10 dentro de esta jornada reavivados por su palabra y sin duda tendremos grandes lecciones espirituales para nuestra vida. Vamos entonces a estudiar este capítulo, pero antes vamos a hacer una oración. Querido y buen Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos estudiar tu palabra. Pedimos ahora tu dirección. Pedimos que puedas iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Segunda Guerra Mundial nos dejó lecciones imperecederas sobre alianzas. En 1940, 5 países europeos, entre ellos Francia, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, se aliaron rápidamente para enfrentar una amenaza común, la invasión nazi. Aunque distintos en idioma y cultura, su unidad cambió el curso de la historia. Este espíritu de alianza recuerda el escenario de Josué 10, donde 5 reyes cananeos se unieron para atacar a Gabaón por aliarse con Israel. Lo que sigue es una de las más asombrosas intervenciones divinas en la historia bíblica, la batalla donde el sol se detuvo. Este capítulo nos habla de esos 5 reyes amorreos que unen sus fuerzas contra Gabaón por haberse aliado contra Israel. Los gabaonitas piden ayuda a Josué, quien marcha con su ejército tras recibir la aprobación de Dios. Dios interviene milagrosamente, confunde a los enemigos, lanza granizo del cielo y a petición de Josué detiene el sol y la luna hasta conquistar la victoria completa. Los reyes enemigos son capturados y ejecutados. Israel conquista varias ciudades en el sur de Canaán. Este capítulo termina destacando que Jehová peleó por Israel, mostrando su fidelidad y su poder en la conquista de la tierra prometida. Vamos entonces, mis hermanos, para ver algunos de los versículos más importantes de este capítulo para poder examinarlos y traer lecciones para nuestra vida. Vamos ahora con el versículo 8. Dice el versículo 8. Y Jehová le dijo, no les tengas temor, porque yo los he entregado en tus manos y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Este es un tremendo mensaje que Dios pasa para el pueblo de Israel, para Josué. Le dice, no tengas temor de ellos, Josué. Dios le está asegurando la victoria antes de la batalla. Dios le está diciendo, yo los he entregado en tu mano. O sea, la razón de la victoria es que Dios entrega en manos de Israel la victoria. Y entonces revela un control absoluto sobre los eventos, revela que él gobierna soberano en la historia de este mundo y está dirigiendo al pueblo de Israel rumbo a la victoria. Así que sin duda, mis hermanos, esta es una grata noticia, ¿no? Imagínate que vas a entrar en una guerra, los soldados están muy nerviosos cuando entran a la guerra, saben que puede ser el último momento. Recuerdo cuando aquí en el Perú hubo un atentado en la embajada de Japón, entraron soldados y los soldados que aparecían allí tenían dentro mensajes, en sus camisas tenían mensajes. Y entonces, si leían el mensaje encabezaba, la mayor parte de ellos, ¿no? Encabezaba así. Si estás leyendo esto es porque no pude sobrevivir a la toma de la embajada, ¿no? Y entonces allí hicieron esos mensajes. Impresionantes estos mensajes, ¿no? Bueno, solo 2 soldados murieron en esa operación, pero esos mensajes llegaron a su familia. Entonces, imagínate entrar en una guerra sin la certeza de la victoria. Aquí Israel entra en la guerra con la certeza de la dirección de Dios. Así que imagínate un ejército con esa mentalidad, ¿no? Tan victoriosa, tan ganadora. Gran parte de la batalla tiene que ver con la mentalidad con la que un ejército enfrenta la batalla. Así que, mi querido hermano, aunque el futuro sea incierto, puedes avanzar sabiendo que Dios va delante de ti. Pero solamente Dios va delante de ti si es que eres obediente a los mandamientos de Dios, si eres obediente a la voluntad de Dios, si permites que Él sea el que dirija tu vida. No esperes que Dios vaya delante de ti en medio de la obediencia, de la desobediencia. No esperes que Dios vaya delante de ti si tu camino es un camino errado, es un camino de rebeldía que va contra aquello que Dios estableció en su palabra.
De la obediencia nada bueno resulta, de la desobediencia nada bueno resulta, mi querido hermano. Así que también podemos transmitir, ¿no?, a nuestras familias que Dios pelea nuestras batallas y de esa manera darles la seguridad que el Señor está al frente, pero el requisito es la obediencia innegociable a los principios de la palabra de Dios. ¿Mm? Vamos a ver un texto de Elena de White respecto de esta realidad. Dice ella, a cada alma que pelea bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emmanuel, se le ha dado la promesa, no tengas temor. Qué declaración tremenda. Todos aquellos que pelean bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emmanuel, es decir, los que pelean en la causa de Cristo, los que pelean para expandir el mensaje, la palabra de Dios, los que pelean para guardar los mandamientos de Dios. Dice allí, la promesa es también para ellos, no tengas temor, no tengas miedo. Y este no tengas temor sin duda viene a ser uno de los mensajes más poderosos, porque si hay algo que gobierna a la humanidad es el miedo. Miedo de una tercera guerra mundial, miedo de una pandemia, miedo de desastres naturales. El ser humano vive con miedo de acontecimientos sociales y políticos. El miedo. Viene el Señor y dice claramente, no tengas miedo. Por la presencia del Señor, no tengas miedo. Vamos ahora, mis hermanos, a otros versículos, versículos 12 hasta el 13. Vamos a leer versículos 12 hasta el 13. Dice así la palabra de Dios. Entonces Josué habló a Jehová el día en que entregó Jehová al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se vengó de sus enemigos. Mis hermanos, este es uno de los milagros más extraordinarios que encontramos en la palabra de Dios. Cuando pensamos en todas las implicancias de un milagro de estos, sin duda nos podemos a pensar acerca de la soberanía de Dios sobre las fuerzas naturales, sobre las leyes naturales. Este es un versículo clave, mis hermanos, porque revela el poder de Dios sobre la creación en favor de su pueblo. Claro que no era la primera vez. Por ejemplo, cuando Israel cruzó el Mar Rojo, el Señor está dominando las fuerzas de la naturaleza en favor de su pueblo. Cuando Israel cruza el río Jordán, también es una muestra de cómo Dios gobierna la naturaleza en favor de su pueblo. Entonces, Dios puede intervenir incluso de alguna manera eh, mostrando que aparentemente eh, se deroga alguna ley natural cuando su pueblo clama con fe. Elena de White manifiesta que el Señor no actúa contra las leyes que Él ha establecido, sino que lo que hace es poner en juego leyes que nosotros desconocemos. Entonces, esos serían los milagros. No es que Dios va en contra de las leyes que Él mismo ha establecido. Leyes naturales, por supuesto que también. Él las ha establecido. Entonces, cuando se operan milagros, Dios no está yendo en contra de las leyes naturales, sino que está colocando en juego leyes más poderosas que nosotros desconocemos, ¿no? Y entonces de esa manera se producen los milagros. Así que no hay imposible para Dios, mi querido hermano. ¿Qué es lo que sucede? Miren ustedes, en nuestra mente, ¿qué es lo que debería suceder para que el sol se detenga? Cuando tú ves en la mañana, el sol nace pues, ¿no? Desde el este y empieza su recorrido durante el día, ¿no? Vamos a suponer, llega hasta el mediodía, está justamente encima tuyo, y después llega hasta las 3 de la tarde, está para el otro lado. Ahora yo te pregunto, ¿qué debería suceder para que el sol se detenga? Bueno, lo que debería suceder en nuestra comprensión de cómo es el mundo es que la Tierra tiene que dejar de hacer el movimiento de rotación, tiene que detenerse. Pero ¿sabes qué pasaría si la Tierra se detuviese en este momento? ¿Sabes, mi querido hermano? Si la Tierra se detuviese en este momento, la inercia de los mares, la inercia haría que los mares
pudiesen irse en contra de los continentes, ¿no? Que la atmósfera quizás pueda salir desde la Tierra, porque es como cuando, por ejemplo, estás yendo en un carro y frenas, todo tu cuerpo va adelante. Lo mismo, la Tierra está en movimiento y frenas, hay una tremenda conmoción en el planeta. Pero allí vemos cómo el Sol se detuvo y no hubo ninguna conmoción en el planeta. ¿Hay alguna manera de explicar esto? No hay manera de explicar. No hay manera de explicar. O sea, desde el punto de vista científico es imposible explicar que el Sol se detenga. No hay manera de hacerlo. Desde el punto de vista científico no hay manera de explicar que la Luna se detenga. Imagínate que la Luna se detenga, ¿no? En su movimiento alrededor de la Tierra. En ese movimiento, Sol, detente, Luna, detente, Sol, detente en Gabaón, que es la tierra donde ellos habían establecido la alianza con sus pobladores, ¿no? En Gabaón. Esto es impresionante, mis hermanos. No es posible explicar desde el punto de vista científico un evento así. Uno puede especular. No, lo que pasó fue que la sensación de día, ¿no? Que la luz se mantuvo durante más tiempo. No, no podemos explicar con conjeturas humanas, ¿no? Pero solamente en el cielo sabremos qué fue lo que sucedió, qué fue lo que hizo Dios. Quizá colocó en juego leyes que nosotros desconocemos, ¿no? Y de esta manera el sol se detuvo y la luna también. Pero lo que podemos saber con certeza es que no hay nada imposible para Dios. Eso es lo que podemos saber con certeza. Dios gobierna los eventos naturales, Dios gobierna la historia, Dios gobierna los vientos, Dios gobierna el sol, Dios gobierna la rotación de la tierra, Dios gobierna la traslación de la luna, Dios gobierna todo. Y entonces, mi querido hermano, ¿no sería bueno que le entregues también tu corazón al gobierno de Dios, a la soberanía de Dios? Porque muchas veces nosotros vemos el gran poder de Dios sobre la naturaleza, pero no queremos aceptar la soberanía de Dios sobre nuestra propia vida. Dios lo gobierna todo, pero Él no quiere gobernar tu corazón de manera obligatoria, ¿no? Él podría hacerlo, pero garantiza tu libertad, te da el libre albedrío. El Señor toca la puerta, tienes que abrir la puerta, entregarle el corazón y así, aquel que gobierna las estrellas, aquel que gobierna el universo, aquel que gobierna el sol y los planetas, gobernará tu vida y lo hará para bien. La fe de Josué fue tan grande que Dios escuchó su voz y detuvo el curso del sol. Puedes imaginar un evento tan grande como es, algo comparable a lo que más adelante en la historia iba a suceder con Ezequías y el rey Ezequías e Isaías, ¿m? Cuando en lugar de avanzar, la sombra retrocede. ¿Cómo se puede explicar eso? No hay manera, ¿no? Es el gran poder del Señor. Coloca tu vida, mi querido hermano, en las manos de Dios, porque Él es el que gobierna todo y gobernará muy bien tu corazón. Vamos ahora al siguiente versículo. Vamos al versículo 25. Es emocionante este capítulo, sin duda. Versículo 25 dice lo siguiente: No temáis ni os atemoricéis, les dijo Josué. Sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová con todos los enemigos contra los cuales peleáis. ¿Ah? Entonces, ahí está, continúa la batalla, ¿no? Continúa, porque están persiguiendo a estos reyes. Los reyes terminan escondiéndose en una cueva, la historia nos muestra eso, pero todavía debían perseguir a estos pueblos que se habían aliado contra Gabaón y contra Israel. Y este es el mensaje del Señor, ¿no? Ese es el mensaje. Mira, qué líder extraordinario. Líder Josué, la palabra que sale de la boca de Josué no es palabra de Josué, no es estrategia humana, no es palabra humana, es la palabra que Dios ha colocado en su boca. Entonces, con ese poder del Señor, no temáis, no os atemoricéis, sed fuertes, sed valientes. Yo quisiera personalizar estas declaraciones para tu propia vida, mi querido hermano, y para mi vida también, por supuesto. No temas, no te atemorices, sé fuerte, sé valiente, porque así hará Jehová con todos tus enemigos contra los cuales peleas. ¿Cuáles son los grandes enemigos del cristiano? Bueno, el primer gran enemigo es nuestro yo. Queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer nuestra preferencia.
Y a veces nuestro corazón orgulloso, nuestra soberbia, hace que queramos priorizar nuestra propia voluntad y dejar de lado la voluntad de Dios. Qué cosa más triste, ¿no? Ese es un gigante contra el que tenemos que pelear. ¿Qué otros gigantes hay contra los que tenemos que pelear? El gigante del poder, de la tentación del poder, el gigante del sexo, el gigante de la filosofía, de la ciencia, el gigante de la incredulidad. Está destruyendo muchas vidas. El gigante de la falta de esperanza, el gigante de la falta de fe, está destruyendo el mundo. El sentimiento de culpa, los resentimientos, los remordimientos, las iras, las contiendas, las peleas, todo eso está destruyendo nuestra vida. Pero Dios es más poderoso y Él puede vencer en esa batalla y puede darte la victoria para que no haya ningún gigante, mi querido hermano, que destruya tu vida. Esta es una palabra de ánimo en base a lo que Dios ya hizo, no en teorías. Dios ya había proporcionado la victoria. Así que Israel lo único que tenía que hacer era aceptar la victoria. Mira, cuando nosotros nos acordamos de lo que hizo Dios en el pasado, eso aumenta nuestra valentía y nuestro coraje para nuevos desafíos. Si Dios te ha traído hasta aquí, mi querido hermano, en la vida cristiana, es porque Dios te dará la victoria. El Señor te dará la victoria. Vamos a ver alguna aplicación, sobre todo en el ámbito de la vida personal. Debemos recordar que Dios, lo que Dios ha hecho en el pasado, nos ayuda. Pero también cuando enfrentamos crisis emocionales, crisis existenciales, de no saber, de tener el corazón vacío, de tener una crisis de identidad, el no saber para qué estamos en este mundo. ¿Cuántas ideas se cruzan en nuestra mente? Por favor, mi querido hermano, debemos confiar en que Dios es el que da la liberación. Del mismo modo como Israel fue libertado, nosotros podemos ser libertados. Esta historia de liberación, de victoria, debía ser contada de generación en generación para que la fe aumente también en cada una de las generaciones. Vamos ahora a los últimos versículos. Versículo 42. Leemos el versículo 42. Dice lo siguiente. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. ¿Mm? Entonces ahí estaban los reyes, ¿no? Los israelitas iban de lugar en lugar para poder obtener la victoria y que se cumpla la promesa que Dios les había dado, que les iba a entregar la tierra de los cananeos o la tierra de Canaán. En realidad no era de los cananeos, ¿no? En realidad el ser humano no es dueño de la tierra, ¿no? Es apenas un administrador, ¿no? Porque la tierra que tú tienes ahora, alguien la tuvo antes y alguien la tendrá después. Así que la tierra no era de los cananeos. Dios quería darle para Israel esa tierra. Y entonces el Señor quería hacer cumplir su promesa, dándole victoria en todo lugar donde enfrentaban. Enfrentaban en Laquis, victoria en Laquis. Enfrentaban en Hebrón, victoria en Hebrón. Enfrentaban en Eglón, victoria en Eglón. Enfrentaban en Debir, victoria en Debir. En todo lugar. Y la respuesta es porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Qué bonita esta promesa, mi querido hermano, ¿no? Te animo para que le des gloria a Dios por cada logro, porque no es tuya la gloria. A veces pensamos que son nuestras grandes realizaciones, ¿no? Nos creemos muy, muy inteligentes, muy fuertes. La victoria viene de Dios. Como dice la palabra, el caballo se prepara para la batalla, pero la victoria viene de Jehová. ¿Mm? Nos tenemos que preparar para la batalla, pero la victoria viene de Jehová. Los grandes triunfos de Israel fueron logrados mientras ellos reconocían su total dependencia de Dios. Cuando se hacían los fuertes, allí caían derrotados. Cuando reconocían su debilidad y dependían de Dios, entonces venía la victoria. Gran lección para nuestra vida. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, que el Señor te guarde y que podamos continuar con el estudio de la palabra de Dios. Un gran abrazo.